Os he pegado, ¿eh? Pegadita. Es la del verano del año que viene. Ok. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Bueno, no, ya estamos. ¿Estamos todos? Hola, soy Pilar Alderete de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway y te doy la bienvenida al segundo podcast de L-Erin, una pequeña cooperativa de profesores de español como lengua extranjera localizada en Irlanda. En el pasado podcast, en el que tratamos el plagio en la enseñanza de lenguas y que puedes encontrar en SoundCloud, en L-Erin, se nos olvidó darte nuestro correo electrónico por si quisieras engancharte a nuestra cooperativa de profesores de español gratuitamente. Solo necesitáis escribirnos a leinerin, @gmail.com. leinerin con 2 n's al final, gmail.com. Y te mantendremos al día de nuestras iniciativas y de becas, formación y cosas que nos vayan llegando y que os puedan interesar. De la misma manera, puedes encontrar materiales e información sobre las cosas que hemos ido haciendo en nuestro blog, que se llama https://leinerin con 2 n's.wordpress.com, donde puedes encontrar el proyecto Estudiantele, por ejemplo, galardonado con el Sello Europeo de las Lenguas 2020 en Irlanda, y que pone en relieve la voz de los estudiantes y sus narrativas como aprendedores, me vais a permitir la palabra rara, de lenguas. Este podcast, que como sabéis es casi mensual, tiene como objetivo tratar de los temas que nos rondan por la cabeza en el ámbito profesional. Y digo nos y no me porque este podcast tiene como objetivo dar voz a muchos de los profesionales de la enseñanza irlandeses que tienen la misma preocupación y que han tenido la amabilidad de grabar sus palabras para compartirlas contigo. Normalmente los podcasts serán en español, pero a veces tendremos que cambiar de código dependiendo de los contribuidores o contribuyentes, que suena fatal, que tengamos. Supongo que nos recuerda Hacienda, ¿no? Os recordamos que este no es un podcast de formación, no es un podcast que quiera sentar cátedra en ninguno de los aspectos que vamos a tratar. No somos expertos en el tema del que hablamos, a veces sí vamos a contar con expertos en el tema en cuestión, pero no necesariamente, y desde luego no hablamos desde la autoridad, sino desde las ganas de compartir e inspirar. Digo esto y soy consciente de que entre las que vais a oír hoy, por ejemplo, hay voces realmente inspiradoras y rigurosamente científicas, personas que han estudiado y aplicado el tema en profundidad o simplemente han tenido una gran idea. En el próximo podcast, que vamos a tratar de las dificultades en el aprendizaje, especialmente de la dislexia, la dispraxia y el espectro del autismo, vamos a tener profesionales muy, muy interesantes que trabajan con lenguas y con estos temas. Ese podcast en cuestión además va a ser en inglés, porque los profesionales con los que voy a tratar o hablan inglés o no se atreven a hablar el español que tienen, que es bastante bueno también. Pero bueno. En cualquier caso, este espacio le he llamado espacio de inspiración, aspira a dar voz a los que simplemente queremos decir algo al respecto del tema porque sí, porque nos mueve, porque queremos ser parte de la conversación y compartir nuestras experiencias. Y en ese sentido, me gustaría que si alguna vez tenéis ganas de hablar o de compartir vuestra voz, pues nos podéis escribir tranquilamente al email que os he dado al principio de este podcast y estaremos encantados de daros una plataforma para compartir vuestras ideas. Este nuevo podcast quiere animarte a pensar sobre un tema que te puede interesar, quiere generar conversaciones con otros profesionales de la enseñanza aquí en Irlanda o más allá de nuestras fronteras y de nuestras formas de hacer las cosas. E incluso si te apetece nos puedes dejar tus ideas en la zona de comentarios de este enlace o en nuestro espacio de Twitter, que es L-Erin, en este caso ELEIRINN, con la arroba delante para los nombres de Twitter, ¿no? Porque somos de ese tipo de persona a la que nos gusta pensar en movimiento. Te proponemos que te vayas a dar un paseo con nosotros hoy, que te pongas nuestras palabras en las orejas y te vayas a dar un paseo al sol o al no sol, bajo la lluvia, dependiendo del lugar en el planeta en el que estés. Te animamos a que pienses con una buena dosis de serotonina, con las palabras de tus colegas en los oídos. Y si has tenido un día agotador,
pues quizá prefieras sentarte al sol en el sofá mientras escuchas a otros que comparten tus congojas. Y ya sin más, empezamos con el tema de hoy, que son las temidas correcciones en aprendizaje de lenguas. Correcciones escritas, orales, en línea, en clase, por escrito, verbales, con capón, sin capón. El tema se las trae porque es bastante peliagudo. Hay quien piensa que es mejor no corregir, quien prefiere que se lo corrijan todo, y la mayoría estamos en el medio. Es inevitable sentir cierta vergüenza, miedo, desilusión cuando nos corrigen. Y supongo que todos tenemos un recuerdo en especial de aquella corrección o momento en que nos echaron la bronca por algo y que se nos quedó grabado en la tira atrapamoscas de las emociones que no se borra ni con Tipex. Ha salido el tema de los niveles. ¿Se debe corregir igual a todos sin importar el nivel de lengua que tienen? ¿Y qué hacemos con las características individuales de cada alumno, ¿no? ¿Qué hacemos con esas diferencias que pueden variar en cuestión de perfil cognitivo, inclusividad, un montón de parámetros, ¿no? Han salido temas como la inclusividad, la estandarización, la justicia entre comillas a la hora de corregir. Y luego viene el tema de los comentarios. Vamos a escuchar los comentarios y consejos que han funcionado a alguno de nuestros compañeros y cómo han cambiado la forma en que dan sus comentarios después de las correcciones para mejorar este aspecto de la corrección lingüística. En cualquier caso, errare humanum est, pero nuestra disciplina académica quiere evaluar muchas veces en relación a los errores que hacemos o no. Veamos lo que nos han compartido hoy nuestros colegas. No quiero terminar esta introducción sin agradecerles, eso sí, desde ya mismo su generosidad y sus ganas de crear cosas juntos, no ya conmigo, sino con todos vosotros los que estáis escuchando. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar del feedback y las correcciones justo ahora que acabo de terminar un montón de corregir un montón de ejercicios orales. Considero que son importantes las correcciones y el feedback, considero que es fundamental. Creo que los alumnos necesitan más o menos saber por dónde van y necesitan que les guiemos en ese proceso, y además creo que necesitamos dedicar tiempo a pensar cómo queremos que les llegue y cómo queremos que lo utilicen, ¿no? No solamente cómo lo presentamos nosotros, sino qué tienen que hacer con ello. Por lo tanto, considero que es absolutamente fundamental. Las correcciones no me parecen importantes, sino imperativas. Son una parte esencial del proceso de aprendizaje. Con respecto a corregir los errores, la verdad que depende si son errores de los estudiantes cuando hablan o cuando escriben. Y también depende del estudiante, ¿no? Hay estudiantes que en verdad quieren que los corrijas, incluso ellos cuando están hablando se interrumpen a sí mismos para decirte, ¿está bien así? O se dice de esta manera o se dice de la otra manera. Entonces a esos estudiantes, especialmente suelen ser adultos, pues sí que intentas corregirlos y hacer lo que te están pidiendo, ¿no? Pero en mi experiencia, que es con gente de 18, 19, 20 años, intento no corregirlos directamente y nunca los interrumpo cuando están hablando, ¿no? Pero eso sí, cuando terminan, pues intento repetir o un poco como resumir lo que han dicho o lo que han querido decir, pero con las palabras o con la gramática que les ha faltado. Entonces creo que es una buena manera de que aprendan indirectamente. Por otro lado, en cuanto a las tareas escritas, creo que tengo una manera tradicional, probablemente aburrida, de corregir, que simplemente pues haciendo, pues no sé, que si tengo un archivo de Word, pues haciendo comentarios al margen, quizás subrayando, dependiendo del nivel de los alumnos, los errores que tienen para que ellos mismos se corrijan. Ahora cuento una cosa que suelo hacer en clase. Y cosas así, es decir, creo que no hago nada del otro mundo. En la plataforma que utilizamos, que es Brightspace, pues a veces simplemente copio
el error para que ellos se den cuenta de que tienen que revisar esa frase, dependiendo, ya digo, si el nivel es suficientemente alto como para que puedan llegar a la conclusión ellos solos. En cuanto a las tareas orales, esto es una cosa que me resulta más fácil ahora que estamos con las clases online. Intento darles feedback oral yo también. Es decir, me ayuda mucho a la hora de presentar o de corregir la pronunciación o digamos el stress, bueno, stress syllables, es decir, el acento que ponen en determinadas sílabas, etcétera. Me resulta mucho más fácil si les grabo un pequeño vídeo, les grabo un pequeño audio. Esto es la primera vez que lo hago. De hecho, una compañera me habló de que lo hacía y pensé en hacerlo, pero es la primera vez ahora con las clases online y todos los ejercicios orales grabados, que los puedo escuchar 1000 veces, cuando lo hago. Creo que les resulta útil. También intento hacerlo con pequeños vídeos. Ahora tengo un grupo que está haciendo un trabajo autónomo, entonces no les veo mucho y aprovecho para mandarles vídeos con pues, feedback sobre las tareas orales que me van enviando. Las tareas orales, ¿cómo las corrijo? Pues depende otra vez, depende de la persona, del objetivo de aprendizaje y del estado emocional del alumno. A algunos les funciona que les diga abiertamente esto nunca y otros necesitan un poco de positividad primero antes de machacarles con los errores más fuertes. Es que es un poco de psicología esto. Después, cuando escriben, pues es diferente, ¿no? Antes solía corregir todos los errores en los ensayos. Era la típica profesora que lo corregía todo, ortografía, acentos, gramática, pero la verdad que mientras más tiempo llevo en la enseñanza, más me doy cuenta de que es una gran pérdida de tiempo. Y lo que hago últimamente es concentrarme más en destacar 1 o 2 errores como mucho, que se repiten constantemente y que muestran un hueco en el aprendizaje del estudiante. Entonces, les doy ejemplos de ese error, 1 o 2 errores, les doy ejemplos para que por lo menos aprendan ese error, que sepan que es suyo, que sepan dónde lo hace y que intenten mejorarlo, ¿no? En cuanto a la pregunta si me gustan que me corrijan, pues es que hay muchos factores emocionales que afectan al proceso de corrección. Depende de la técnica de feedback que se use, depende del estado emocional en el que se encuentra la persona y depende de las experiencias previas y el nivel del estudiante. A mí personalmente depende de quién, cómo y cuándo me puede gustar o no que me corrijan. Y a raíz de aquí me puedo sentir en un extremo u otro, feliz de saber lo que me cuesta y ponerle ganas y mejorar, o totalmente destrozada. Sí que corrijo diferente dependiendo del nivel. Es decir, por ejemplo, siempre intento tener en cuenta cuáles son los objetivos concretos del grupo al que estoy enseñando. Yo no corrijo, por ejemplo, igual a un grupo que tengo ahora que deberían estar de Erasmus. Les doy mucha más información sobre aspectos que considero que van más allá de lo meramente gramatical, que a mis alumnos, por ejemplo, de primero, que les tengo que corregir más aspectos relacionados puramente con lo que estamos viendo en ese momento en concreto. Si estamos trabajando el imperfecto, pues el imperfecto sus diferencias con otras formas de pasado, pero a mis alumnos un poquito más avanzados, pues sí que intento darles otro tipo de correcciones. Incluso para evitar repetir constantemente la misma corrección, intento centrarme un poco en comentarios más generales, porque creo que ellos cuando llegan a un nivel un poquito más alto pueden entenderlos y les digo, cuidado con los pasados, las preposiciones a final de frase, ¿no? El típico, el tema que quiero hablar de, y ya no necesariamente tengo que corregir de manera tan específica cada error. También, en la medida de lo posible, tengo o intento tener en cuenta las características individuales. Lo que pasa es que ahora yo creo que con todo esto de las clases online esto es más difícil, porque yo personalmente llego a conocer bastante menos a mis alumnos, si tengo 20 o 24 alumnos en clase, pero cuando he tenido clases en las que he podido ver el típico alumno que está súper interesado en el feedback, que realmente lee el feedback mucho, porque hay muchos otros que bueno, creo que desgraciadamente, por experiencia de muchos, no lo hacen.
pues sí que intento dar a estos alumnos un feedback más detallado que a otros, en los que a lo mejor si les doy, no sé, 5 o 6 directrices que seguir, creo que les va a agobiar menos. Entonces intento tener estas cosas en cuenta, intento pensar cómo los alumnos suelen aprovechar el feedback. Si sé que hay algunos que si les doy demasiados comentarios no lo van a leer directamente o van a hacer poco caso o se van a desanimar, y si veo que hay otros que suelen leerlo y aprovecharlo y me hacen preguntas y tal, intento darles información más detallada. Pero insisto, ahora no les conozco mucho, desgraciadamente, entonces intento centrarme en cuáles son los objetivos de cada tarea y si los han cumplido o no. Y bueno, si alguno está, digamos, en un nivel un poquito inferior de lo que yo espero, pues intento darle algunos comentarios un poquito más concretos, ¿no? Y incluso, pues si puedo recomendarle alguna lectura, algún vídeo para mejorar esos aspectos. ¿Corrijo diferente depende del nivel? Pues la respuesta es que no. Corrijo diferente dependiendo de la persona, de las diferencias individuales del alumno, pero también dependiendo del día y de la tarea. Hay correcciones que son más importantes que otras y no se puede arreglar o corregir todo de un día para otro. Hay que saber qué es importante corregir y cuándo, y no abrumar al alumno. Las tareas escritas, ahora que uso Zoom, las pongo en grande en la pantalla y subrayo con colores y flechas las cosas problemáticas y lo repaso muy poquito a poco con el estudiante. Y luego le digo que vuelva a usar este feedback en la próxima tarea. Después, con respecto a las clases presenciales y las clases en línea, pues en verdad sigo el mismo formato, pero quizás incluso los corrijo menos en línea, porque, bueno, es como hay más silencios en línea. En verdad no es tanto conversación en grupo, es más conversación entre el profesor y el estudiante que está hablando. Entonces, no sé, como que no me parece apropiado corregir, y lo hago bastante menos que cuando están en clase. ¿Me gusta que me corrijan? Bueno, pues me parece necesario. También me parece importante cómo lo hacen, en el sentido de que, por ejemplo, a lo mejor cuando estaba estudiando en primaria o secundaria, pues no me lo tomaba de una manera demasiado personal, pero ahora que, bueno, pues cuando he tenido correcciones en estudios de posgrado, sí había una corrección muy minuciosa. Todos hemos recibido alguna vez un trabajo lleno de comentarios. Esto me abruma un poco y me ha desanimado mucho, y esto me ha hecho pensar muchas veces en todas esas correcciones que yo mandaba a mis alumnos llenas de bolígrafo rojo, ¿no? De maneras y más correcciones más tradicionales, o todos esos comentarios al margen en Word que abruman realmente, que agobian más que otra cosa, ¿no? Entonces esa sería una de mis experiencias, ya digo, que más en posgrado, cuando te crees tú, ya ves tú que sabes más y de repente te llegan esas correcciones que dices, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pues pienso mucho hasta qué punto yo he ocasionado ese sentimiento en mis alumnos, cuando ellos creían que podían hacer una redacción y de repente se han encontrado con que se la he redactado yo entera en los márgenes de Word, ¿no? Por lo tanto, esto sería, digamos, una experiencia negativa de cómo a mí me ha influido en algunas ocasiones las correcciones que me han hecho. ¿Algún recuerdo de corrección personal en mi aprendizaje de lenguas, en este caso el inglés? Pues cuando empezaba ya a hablar sin parar, casi inconsciente, yo sabía que pronunciaba mal ciertas cosas. Por ejemplo, decía my Polish friend en vez de my Polish friend. Y cuando me lo corrigieron, un día me sentí muy agradecida y no me afectó negativamente para nada. Mi manera de dar feedback, intento, bueno, hay algunos ejercicios que estoy haciendo ahora con un grupo, ya digo, un poco más avanzado, que me suelen funcionar bastante bien. Y es que en cada clase, quizá no en cada clase, pero pues cada 3 clases más o menos, cada semana y media, intento introducir una pequeña diapositiva o 2 con errores recurrentes que he encontrado en los trabajos que me han enviado.
y simplemente están los errores, es decir, la frase con el error, y les pongo a trabajar en grupos para identificar el error y corregir la frase. Puede parecer muy simple, pero creo que está funcionando muy bien, porque entre ellos, en pequeños grupos que van cambiando cada semana, van hablando y van reflexionando sobre lo que deberían saber ya, lo que han aprendido, los errores que van encontrando. Y como es interesante porque les voy dando feedback individual también en otras tareas, pues pueden utilizar el feedback que ya les he dado para corregir estas tareas. Creo que eso funciona bien. Ya digo, quizá no es muy original, pero me está dando de momento bastantes buenos resultados. Estos vídeos o pequeños audios que, dependiendo del trabajo, les mando también de vez en cuando para corregir ejercicios orales, tareas orales, podcast que me van mandando especialmente en segundo y en tercero. Creo que también funciona bien, porque me parece interesante que ellos escuchen, que hagan el ejercicio de escucha y de comprensión para entender las correcciones, ¿no? Y no centrarnos únicamente en la nota y en las razones por las que la tienen. Pues doy feedback positivo y constructivo y continuo desde el primer día. El feedback debe ser constante, semanalmente, a pesar de que es un proceso agotador. Me gusta dejar que sean los errores de los estudiantes que me guíen como profesora. No hay niveles en sí, creo, ya que la lengua y el aprendizaje es tan personal y están siempre en movimiento. Pero lo que sí hay que dar al estudiante es unas pautas y una estructura. Que sientan que, a pesar de que a veces se sienten perdidos, porque es parte natural del proceso de aprendizaje, nosotros les vamos a devolver la fe en su progreso y en su éxito. Pues, a ver, yo tengo mucho que aprender aún, la verdad, y aprendo cada día, y aprendo con ellos y de ellos. Pero en general lo que he visto es que, más que cambiar, es que hay que empezar a dar feedback de verdad y constante. Hacer del feedback un módulo o una sección imperativa en sí dentro de la enseñanza. Sé que es agotador, pero si el profesor y el alumno trabajan codo a codo, este aspecto del aprendizaje, el éxito, según mi experiencia, está asegurado. Una cosa que me funciona en clase es dividir las horas. Entonces, yo normalmente tengo 4 horas con los estudiantes y lo que hago es que los llamo como hora de gramática, hora de cultura, hora de conversación, hora de vocabulario, ¿no? Entonces, ellos saben que cuando van a la clase de gramática hay muchos más errores, saben que la profesora es mucho más estricta y que la diferencia entre una vocal es importante y hay que tenerla en cuenta. Pero luego también saben que van a tener otras 2 o 3 horas conmigo, donde hay más creatividad, donde hay más flexibilidad y, bueno, el expresar la idea es más importante que el cómo expresarla. Entonces, eso es más o menos una cosa que me funciona bien. La manera de cambiarlo, o qué cambiaría yo, bueno, pues creo que intentaría quitar el focus, digamos, el foco de atención en la nota. Es dificilísimo con los alumnos, pero ahora estamos intentando darles el feedback primero, y una vez que leen el feedback, darles la nota más adelante, para que intenten de alguna manera desligarlo y entender que lo que tienen que hacer con el feedback es no simplemente aceptar una nota, admitirla y ya está, sino utilizarlo de alguna manera para cambiar la siguiente actividad, o simplemente para reflexionar un poco. Esto me parece interesante. Y una cosa que se me había olvidado, y es una tarea que hemos hecho pues desde que estoy en esta universidad, es hacer un ejercicio como de autorreflexión o autocrítica a final de curso. Lo llamamos la reflexión, y lo hemos utilizado en tercero y lo hemos utilizado en segundo, también en un grupo de Erasmus que tengo. Simplemente para hacerles reflexionar, dándole una serie de patrones, una serie de puntos sobre lo que han aprendido, cómo han aprendido, qué han hecho para superar los errores, cómo han utilizado el feedback, etc. No estoy 100% segura de si esto les hace reflexionar 100%, creo que algunos sí, o si simplemente intentan decirme lo que queremos oír, pero quiero creer que al menos les hace pensar sobre cómo están afrontando la tarea del feedback, ¿no? Cómo están intentando autocorregirse y seguir avanzando. Y bueno, creo que esto sería todo. Gracias. Tengo un caracol de sabor, solo sale cuando llueve.
los días que terminan en 9. El sol es lo único que le mueve. Caracol, col, col, canta clave de sol y que sirvan un poco de alcohol. Caracol, col, col, saca 2 cuernos al sol, que tu padre o tu madre también lo sacó. Muchas gracias.